bienvenidos a la capacitación de cédula. Esta capacitación va dirigida para agentes que ya tomaron la capacitación de venta y también que ya han estado saliendo, incluso ya vendiendo allá afuera a sus clientes. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque es más fácil llegar a capacitarse de algo que ya lo están viviendo. Posiblemente cuando tomaron la primera capacitación de venta, cuando salieron a la calle se empezaron a topar con ciertas dudas. Dudas que se iban resolviendo, digamos, en el camino. O le preguntaban a su promotor, o le preguntaban a su desarrollador, o le preguntaban a algún agente, o a algún colega, o a la parte administrativa, o incluso un insignia. Entonces, esas dudas se fueron solventando y esa era la idea. Para que llegáramos a este punto ya con ciertos, digamos, conceptos más definidos. Conceptos como qué es una prima, cuáles son las coberturas adicionales, cómo se genera el costo anual de la prima, y demás, ¿no? En plazos, en qué se considera una muerte accidental, qué se considera una invalidez y demás. Ahora, lo que vamos a estar viendo aquí en esta semana de capacitación van a ser cómo lograr acreditar el examen. Para esto primero hay que ver cómo es el examen o cómo está dividido el examen. El examen van a ser 3 módulos y en cada módulo te dan un tiempo determinado para contestar, me parece, 40 preguntas. Es más o menos una hora. Si mal no recuerdo, es una hora. Ahora, cada pregunta es de opción múltiple, es decir, hay preguntas capciosas. Preguntas de, por ejemplo, en el tercer módulo, que es Sistema Financiero Matemático y Cálculos, te pueden poner una respuesta que sea punto 3 y otra respuesta que sea punto 03 y otra respuesta que sea punto 303 y otra punto 33333. Entonces, aunque hayas hecho el cálculo correcto, pon mucha atención a la hora de responder, porque esta pregunta es simplemente para distraer. Es decir, aunque hayas sabido que era punto 3, si no te fijas y le pusiste a punto 03, pues ya la tienes mal. Ahora, el examen se pasa a partir de 60. Es una calificación de 0 a 100, obteniendo 60 hasta 79, pasas el examen. Es decir, te dan tu cédula. Y cada 3 años estarás renovando tu cédula. Esto es importante que lo sepan, la cédula se renueva cada 3 años. ¿Vale? Ahora, si sacas de 8 a 10, que es la calificación máxima, de 80 a 100, automáticamente exentas el examen. Y en ese momento tendrás que hacer la renovación de tu cédula cada 3 años. Sin embargo, ya no vas a tener que presentar los exámenes o el examen de los módulos. Si solamente lo pasas cada 3 años, tendrás que volver a hacer el examen. Hasta que saques de 80 a 100. Así es. ¿Cuánto te? Yo exenté. Te digo, me faltó uno. Exenté 2, me faltó uno. Fue el de donde venía gastos médicos mayores y seguro de salud. Te digo, no lo estudié, sí lo estudié, pero no alcancé, o sea, no, como no traía tan fresco, saqué como 76, 77. Por poquito lo pasaba, pero no, más bien por poco lo exentaba. Ahora, puedes exentar un módulo y pasar otro, y reprobar otro incluso. Para que te den tu cédula necesitas al menos pasar los 3 módulos. Para que, por ejemplo, si repruebas uno, ya no te lo dan. Si pasas 2 y exentas 1, lo que sucede es que al siguiente año nada más tendrás que presentar los 2 módulos que pasaste y que no exentaste. ¿Vale? Y así sucesivamente. Esto aplica para todas las cédulas de seguros. ¿Vale? Simplemente que en las distintas cédulas son más módulos, ¿no? O sea,
Como para hacer la B tienes que saber todo lo de la A. Ajá. Entonces, Como bloques, ¿no? por bloques. Entonces la A1 es la más sencillita, porque es la que te permite La A vender. viene autos también, ¿no? No, esa es la A completa. Así que para que se den una idea, autos. Déjame ver si encuentro bloques. Ahí está, de daños. Autos es esto. Es como una cuarta parte de todo el manual. Entonces, el quitarla y nosotros no hacernos tanto cargo de autos, como saben, en el despacho no hacemos autos, pero tenemos aval. Entonces eso nos echa un plus para no tener que enfocarnos en autos, porque hagan de cuenta que en riesgos individuales son como 4 submódulos, por así decirlo. Autos tiene 11 submódulos. Entonces es meternos en una parte muy técnica, ¿vale? Si yo les voy a pasar este manual, quien lo quiera, más bien, si alguien lo quiere me lo puede pedir, me lo pide y se lo doy, para que le saque una copia. Este manual, si se fijan, viene ya subrayado. Este lo utilicé yo para estudiar, ya venía subrayado por otra persona y después lo volví a subrayar yo. Vienen las partes más importantes y después lo volví a subrayar cuando terminé de hacer el examen, para ver qué puntos exactos vienen en el examen. ¿Vale? Digamos, es una guía. Yo en lo personal les diría que pasar el examen tiene mucho que ver con que no se pongan nerviosos, con que estemos en la capacitación y con que estudien también por su cuenta. Por aquí lo vamos a ver, pero tal vez no lo vayamos a ver tan profundo. O sea, es imposible ver eso en una semana de forma profunda. Entonces, yo lo que les pido es de que después de esta capacitación ustedes empiecen a repasarlo en su casa, que créanme, no es nada difícil. Esto es muy fácil de estudiar. De hecho, yo la capacitación no la tuve, yo me la eché solamente con esto y media capacitación porque mi capacitadora se fue. Entonces, con esto estudiando, lo pasé. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda del examen? ¿O de la capacitación? ¿No? Ok. Pues vamos a iniciar entonces, que esto es muy lento. Vamos a ver 5 presentaciones. Del conjunto de los 3 módulos, sacaron estas 3 presentaciones, en las cuales vienen el marco jurídico, vienen cada uno de los, que es todo el conjunto de accidentes personales, después una de gastos médicos mayores, una de seguro de salud y una de vida. Y vamos a terminar con la del sistema financiero mexicano. ¿Vale? En accidentes personales, en accidentes personales tenemos lo que es la muerte accidental y la básica. Ese viene su definición. El pago de la suma asegurada contratada a los beneficiarios en caso de pérdida de la vida del asegurado por accidente y dentro del límite que establezca el seguro. ¿Vale? Es decir, ¿cuál es este límite? Ahorita lo vamos a ver, pero se los adelanto, son 90 días. Si una persona fallece en un accidente y tenía la cobertura de muerte accidental, pero no fallece, imaginemos que se queda internado en el hospital y fallece hasta el día 103 después de su fallecimiento, de su accidente. En ese momento ya no aplica la cobertura. Es 90 días posteriores al accidente, aunque haya sido a raíz del accidente, pero tienen que ser 90 días después del accidente. Bueno, aquí vamos a ver más. En accidentes personales tenemos pérdidas orgánicas, indemnización, indemnización diaria por incapacidad, reembolso de gastos médicos, que son las coberturas adicionales.
Ahora, pérdidas orgánicas, recordemos, ¿cuáles son las pérdidas que se consideran como pérdidas orgánicas, para la redundancia? Son las piernas, los brazos o manos y los ojos o dedos, ¿vale? Cada una vale 50%, 50% cada pie, 50% cada mano, 50% cada ojo, y en porcentaje de dedos es 5% el meñique, el anular, el índice y el medio 10% y el pulgar 15%. Ahora, la indemnización diaria de incapacidad, esa la van a ver mucho en gastos médicos mayores. La indemnización diaria por incapacidad es de que se te da una suma asegurada, por lo regular es pequeña, unos 1,000 o 2,000 pesos. ¿Puedes repetirlo de los dedos? Es 5, el meñique, anular, medio e índice 10 y pulgar 15. Ahora, la indemnización diaria por incapacidad aplica sobre todo en gastos médicos mayores. Eso significa que si llegas a tener una incapacidad que no sea total y permanente, te van a estar dando una pequeña suma asegurada por día. Por ejemplo, en la junta pasada que tuvimos con B por Más, la nombraron que te dan 1,500 pesos, aquí la llaman 1,500 pesos por hospitalización al día durante un mes. Es decir, si te hospitalizas y estás, digamos, incapacitado para seguir trabajando porque estás en el hospital, te dan una suma asegurada, ejemplo 1,500 diarios, para que solvente los gastos. ¿Vale? ¿De un mes? Varía. Por ejemplo, B por Más lo tiene durante un mes, depende de la aseguradora. Ahorita no nos vamos a meter tanto con cuestiones particulares de las aseguradoras, sino que esto es lo general, lo que rige a todo, y ya de ahí cada aseguradora lo maneja de forma comercial a su parecer. Y después está el reembolso de gastos médicos. Un reembolso de gastos médicos, ¿cómo actúa? Recordemos, hay dos formas de pago de la aseguradora de gastos médicos mayores. Una es mediante pago directo y la otra es mediante reembolso. Pago directo es de la aseguradora al hospital. Ahí no hay ninguna intermediación. La aseguradora le paga al hospital. En reembolso, el asegurado paga su tratamiento, paga su consulta, paga su cirugía, la factura y pide el reembolso ante la aseguradora. Es decir, el hospital da la cuenta, pues pongamos 50,000 pesos, el asegurado paga la cuenta, pide la factura y después va con la aseguradora a que le reembolsen. ¿Sí me da a entender cómo funciona el reembolso? Ahora, toda lesión corporal sufrida involuntariamente por el asegurado y causada por hechos externos, violentos, fortuitos o imprevistos o por actos no intencionales corresponde a pérdida orgánica o accidente. Es decir, para que se pueda llamar accidente necesita cumplir estas palabritas. Que sea externo, es decir, un hecho externo a nosotros. Por ejemplo, si me atropellan, el carro es algo externo a mí. ¿Vale? Yo no me estoy pegando, ni me estoy... no lo estoy haciendo yo como forma suicida, como forma de lastimarme a mí mismo. Ahora, tiene que ser violento, es decir, tiene que tener fuerza desmedida. Esto es porque un accidente no sucede porque te den una palmadita o algo por el estilo. Tiene que ser no al menos en la gran mayoría de los casos, tiene que ser un golpe con bastante fuerza o algo con bastante fuerza. Tiene que ser fortuito o imprevisto, es decir, no tiene que estar premeditado.
y no debe de ser intencional. Ahora, por ejemplo, este ejemplo sale un poquito de aquí, porque si yo me tropiezo, es decir, si yo voy corriendo y me caigo en la acera y me muerdo la lengua y ya no puedo hablar, es una invalidez total y permanente para mí, que yo me dedico a hablar. Entonces, ahí no es algo externo o es algo externo. ¿Cómo lo considerarían ustedes? Causada por hechos externos. ¿Causada por hechos externos? Te tropezaste y te caíste y te mordiste la lengua. Así es. ¿Qué pasó ahí? Es un accidente, ¿no? Pero, bueno, sí sería un accidente, porque sí es algo externo. No me estoy tropezando porque yo me quise tropezar. O sea, el accidente es tropezarse. Después te mordiste, perdiste la lengua y demás. Sin embargo, sí se considera un accidente. Okay. ¿Puedo cambiar? Ok. Vamos a ver la cobertura básica y muerte accidental. La cobertura básica se puede contratar de 12 a 60 años. Es decir, una persona no puede estar asegurada de vida si es menor de 12 años y no lo puede empezar a contratar si es mayor a 60 años. La cancelación de la muerte accidental es aquí hay un pequeño error, es a los 60 años. Bueno, no, más bien, ¿saben qué? Es a los 70 años, sin embargo, Insignia lo maneja a los 60 años. Sobre. Nos preguntan en el examen. En el examen es 70 años. Sí. En las coberturas adicionales tenemos pérdidas orgánicas, igual las edades de contratación no varían aquí, es de 12 a 60 años y la cancelación de la cobertura adicional es a los 70 años. Es decir, queda igual que la cobertura de muerte accidental. Si se fijan, lo que sucede en Insignia también es de que las juntan muerte accidental y pérdidas orgánicas, sin embargo son coberturas diferentes. Lo que hacen comercialmente es juntarlas en una sola o poner muerte accidental por su lado. Sin embargo, no hay cobertura de pérdidas orgánicas únicamente, ¿vale? Aquí, sin embargo, en lo teórico o en la base de los seguros sí debería de estar, o sí está más bien, como pérdidas orgánicas. Después, la indemnización diaria por incapacidad, aquí ya aumenta la edad de contratación, que sería a partir de los 16 años. ¿Por qué a partir de los 16? Porque es una edad productiva. Así es. Por ley no puedes iniciar a trabajar antes de los 16 años. ¿Vale? A menos que tengas autorización de tus padres y demás. Pero en la generalidad, la ley marca que a partir de los 16 años puedes laborar. Entonces, como es una indemnización diaria por incapacidad, y por incapacidad nos referimos a incapacidad de desarrollar labores, sería contradictorio si fuera antes. Entonces aquí a partir de los 16 años, que es cuando inicia la vida laboral legal de una persona, y se cancela a partir de los 70 años. Y el reembolso de gastos médicos mayores igual de 16 años hasta los 60 y la cancelación a los 70 años. Ahora, importante, hasta los 60 puedes contratar tu póliza de gastos médicos mayores.
Sin embargo, si la contrataste a los 59, puedes seguirla contratando y manteniendo tu antigüedad. Es decir, yo puedo estar asegurado hasta los 90 años si quiero, gastos médicos mayores, cada año renovándola, pero debo de iniciar antes de los 60, es decir, 59 o 58 años, y de ahí estarla renovando. Si ya la intento sacar antes de los 60 años, perdón, después de los 60 años, ya es imposible, ¿vale? ¿Puedo cambiar de diapositiva? La cobertura de pérdidas orgánicas funciona muy similar al del accidente. Pérdida de miembros dentro de los 90 días siguientes a la fecha del accidente. Es decir, si me accidento, toco madera, pero si me accidento y mi pierna queda trabada o algo por el estilo y están luchando por salvarla, que cirugía, que microcirugía, que reconstrucción, que desconstrucción, que la cosa y media, y pasa el día 93 y se decide que ya es necesario que se corte, automáticamente en ese momento ya no me funciona la cobertura, más bien ya no me cubre la cobertura de pérdidas orgánicas. Debe ser dentro de los primeros 90 días siguientes a la fecha del accidente. La indemnización, de acuerdo a la tabla de indemnizaciones A y B, es la que les dije: 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5, 10, 10, 10, 15. ¿Vale? La sumatoria de la mano o de todos los dedos es el 50%. ¿Alguna duda de esto? 50, 50. Sí, cada ojo 50%. ¿Vale? Invalidez total y permanente ya sería cualquier combinación de ambas. Si se me sale un ojo y aparte se me va una mano, automáticamente ya la sumatoria es 50-50. Ella sería una invalidez total y permanente. Vale, hasta llegar al 100%. Ahora, si se me quitaran 4 dedos, por ejemplo estos 4, y un ojo, sería una invalidez del 85%. Todavía no es una invalidez total y permanente, al menos en lo general, no en lo particular. Supongamos de una persona que no necesite un ojo y 4 dedos para seguir laborando, podría seguir laborando sin problema. Entonces no se toma la invalidez total y permanente. Vale. Cobertura adicional de indemnización diaria por incapacidad o por accidente. Pago de una indemnización diaria dentro de los primeros 10 días del accidente. Es decir, que dentro de los primeros 10 días del accidente ya no puedo, o sea, ya se me diagnostique como incapacidad. Si es, por ejemplo, si me accidento y así duró 2 semanas y en el día 14 ya me dicen, no, sabes que sí, por el accidente tienes una invalidez total, bueno, una invalidez, una incapacidad, perdón, parcial o total, ya no se puede, debe ser dentro de los primeros 10 días. Esto ¿Quién determina? Médico. ¿Cómo que ya no se puede? Ya no se puede. Ya no entra esta cobertura. O sea, dentro de los primeros 10 días posteriores al accidente, te deben de diagnosticar con una incapacidad total o parcial. Si te la diagnostican después de 10 días del accidente, ya no entra la cobertura de indemnización diaria. ¿Sí? Después, cobertura adicional de indemnización diaria, igual. Ahora, vamos a empezar a ver algunas definiciones. Como invalidez. ¿Quién nos dicta que la invalidez es la incapacidad total y permanente que sufre el asegurado a causa de un accidente que le impide el desempeño de su trabajo habitual o de cualquier otro compatible con sus conocimientos, habilidades, aptitudes y posición social? También se considera como invalidez la pérdida de
ambas manos, ambos pies, ambos ojos, una mano y un pie, una mano y un ojo, un pie y un ojo. Ahora, esta definición nos va a servir mucho, por ejemplo, en la entrevista inicial, para cuando el cliente te pregunta algo como, oye, ¿cómo que se invalida? ¿O qué es una invalidez? O si no se lo quieres dar de una vez a tu cliente y decirle exactamente, es una incapacidad total y permanente. Es decir, que no es que en 3 meses vas a estar bien otra vez, sino que ya es permanente, de por vida. Que sufras a causa de un accidente, y recordemos que es un accidente. Algo fortuito, violento, externo y sin que haya sido premeditado por nosotros. ¿Vale? Que te impida desempeñar tu trabajo habitual o de cualquier otro compatible. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser administrador de recursos humanos y después ser administrador de nómina. Es algo compatible. Sin embargo, si 3 de mis dedos se van, yo ya no voy a poder teclear también como para ser administrador de nómina. Al igual ahí ya sería una invalidez total y permanente. O cualquier otro compatible con sus conocimientos, habilidades, aptitudes y de posición social. Ahora, ¿por qué de posición social? Hay trabajos que si llegas a tener una invalidez total y permanente y eres gerente de recursos humanos, posiblemente puedas seguir laborando en un trabajo de, no sé, sin hacer menos el trabajo, pero un cargador. Podría seguir siendo cargador, pero no es en el mismo extracto social, ni en la misma posición social. Entonces, automáticamente ya no es una invalidez, más bien es una invalidez total y permanente, donde ya no puedes seguir laborando dentro de tu mismo labor social o dentro de tu misma posición social sin tirarte para abajo. ¿Vale? ¿Sí me di a entender con esa parte? Vale. ¿Estás apuntando? Ok. Ambas manos, ambos pies, ambos ojos, en pies y manos. Puede ser toda la pierna, puede ser la rodilla, pueden ser los dedos de las manos. Por ejemplo, si a mí se me cortan los dedos, no ni siquiera todo el brazo, nada más los dedos, ya sería una incapacidad del 50%. ¿Vale? No tiene que ser necesariamente toda la mano, todo el brazo desde arriba. Con que ya no tengan los dedos, pues ahí ya. No, es invalidez total. Bueno, es invalidez del 50% al menos de una mano. Y bueno, las combinaciones, importante decírselos, es que es ahí. Ahora, aquí primero nos habla de 2 tipos de incapacidad, ¿no? Arriba nos dice que sea una incapacidad total y permanente que sufre el asegurado en un accidente que le impida su desempeño en su trabajo. Es decir, no nos habla de esto todavía. Es de que, no tienes las dos manos. Por ejemplo, nosotros en la cita inicial hablamos mucho de 2 tipos de invalidez, ¿no? Aquí lo llamamos particular y general. Esta sería lo general. Si se te pierde, si se te corta esto, si se te mocha esto, pues ya es una invalidez total y permanente. Pero ¿qué pasa arriba? No nos describe si pierde algún tipo o algún miembro algún miembro del cuerpo o algo por el estilo, sino que debe de ser algo que ya no le permita seguir haciendo su trabajo o alguno similar al que está desempeñando en el mismo extracto social. ¿Vale? Y es aquí donde decíamos, perder un dedo para un cirujano, quedar con mal de... ¿Cómo se llama cuando estás temblando después de un accidente? Quedar con Parkinson después de un accidente. Es posible que tu mano no se desprendió ni siquiera un dedo, pero eres cirujano y después del accidente y de la reconstrucción quedaste con la mano con temblor. Y así con infinidad de labores, ¿no? Yo creo que si nos metiéramos en cada labor que existe en el mundo, determinaríamos un tipo de invalidez o algo que ya no le permitiría seguir laborando. Pregunta. Claro. El cirujano, suponiendo que tiene un accidente, y todo eso se le
manifiesta el Parkinson, pero después de los 90 días. Digo, suena un poco, pero podría agregar, ¿no? Ahí no se le paga la prima. Digo, no se le paga. No, ahí sí se le paga. Ahí sí se le paga. Porque no estamos hablando ni de muerte accidental, ni de pérdida de miembros, ni muerte por accidente. O sea, no estamos hablando de muerte como tal, ni de pérdida de miembros, sino de una invalidez. Por ejemplo, el Parkinson se te puede presentar sin que haya un accidente. No, hay gente que le empieza a dar por estrés o por otras cosas. Entonces no es necesariamente después de un accidente. Entonces ahí sí aplica como invalidez total y permanente. El SITE no lleva días. Por ejemplo, la suma asegurada por invalidez total y permanente no lleva días. Aquí no estamos hablando de invalidez, ya metiéndonos a una cobertura que sería la de SITE. Ahí ya sería con o sin accidente, antes o después de los 90 días. Tú me dices, Rick. Ahora, me agrada que apunten. También les voy a pasar la presentación. Pero está padre que hagan recorrer exacto. Ustedes me dicen que estén listos. Ya. Ahora, siguiendo con la cobertura de reembolso de gastos médicos, dentro de los 10 días, como consecuencia directa del accidente, se debe hacer la petición del reembolso. Cubre los siguientes gastos médicos: tratamiento médico, intervención quirúrgica, prótesis dental y tratamientos de ortodoncia, y ambulancia y traslado, que es básicamente lo que ocupas en una ida al hospital por algún gasto médico mayor, de que te hagan algún tratamiento. El tratamiento, pues vaya, incluye todo lo que te están aplicando en el hospital. La intervención quirúrgica, que es los honorarios de los médicos, y las prótesis dentales y tratamientos de ortodoncia que tengan que hacer en ese momento, y bueno, los traslados, ¿no? Eso es para accidentes. Sí, eso es sí, para un accidente. Bueno, sí, no, o sea, puede ser derivada de un accidente, pero por ejemplo puede ser también en una enfermedad. En una enfermedad vas a tener un tratamiento médico, vas a tener una intervención quirúrgica tal vez, puedes tener una prótesis. Tal vez en estos caso dos, de embarazo. se considera, no es enfermedad, sin embargo se trata casi igual que una enfermedad. Tengo un amigo que está con B por más. Me dijo que qué rollo con... O sea, nació su hija, estuvo 3 días en la incubadora, y que la aseguradora no pagó los días de incubación. La aseguradora no pagó los días de incubación. O sea, fueron 140 de 140 cuenta, pesos. y nada más la aseguradora le puso 40. Está en el nivel medio seguramente. En el nivel medio lo que te da B por más son 40,000 pesos. Porque en cierta manera, o viéndolo detenidamente, lo que es maternidad no es ni una enfermedad ni un accidente. Es una elección. Entonces te da un plus de maternidad de 40,000 pesos. Entonces, si el parto salió en 120, todo en total salió en 120, la aseguradora te da 40,000 pesos. Digo, hay algunos que salen en menos de 40,000 pesos. Salen 30, pues la aseguradora no te da 40, sino te da 30. O te hace el reembolso total. Ahora vamos a ver más adelante en gastos médicos mayores todo lo que tiene que ver con los niños cuando nacen. ¿Cuánto tiempo se tienen como límite para hacer la adición a la póliza familiar? ¿Vale? Para que también empiece a cubrir alguna enfermedad congénita que tenga el niño. Es decir, asegurar a tu hijo desde el primer momento en que nace es una chulada porque no sabes cómo puede venir. Digo, hoy en día ya hay formas de verificar cómo viene el niño. Claro.
ya hay exámenes que se hacen prenatales. Sin embargo, si tu hijo nace con algún problema físico o algo por el estilo, lo puedes tener asegurado desde el primer momento y le va a cubrir desde el primer momento de que nace. ¿Y no hay extra primas para cubrir los gastos de parto? No, lo que hay son periodos de espera. El periodo de espera es, te tienes que esperar tantos meses, que son 10, para poder acceder al beneficio de maternidad. ¿Vale? Pero Adelante. ese es para la señora, ¿verdad? Para la mujer. Sí. Si ya lleva 2 años, ya le cubre todo. Sí. No todo, me parece que SIDA son 4 años y... No, pero digamos en cuanto a parto, porque ahorita sale la duda con el cliente. Sí. Que dicen, oye, por decir que le vendí estoy viendo su póliza de retiro. Ajá. Pero me dice, oye, ¿trabajas con gastos médicos? Le dice, sí, ¿con quién? Con Belformas. Y dice, pues esa es la que tengo. Y si le metieron, le cobraron como 100 baros, déjame revisarlo, ¿no? Igual le acaba de sacar su firma, su esposa, no sé. No, pero si le reembolsaron los 40, ya llevaba más de 10 meses con su póliza. ¿Vale? Pero cada caso es diferente, es tratarlo en lo particular, pero debió de haber sido algo más o menos por el estilo. Ok, ya estoy. Bien. ¿Ya estoy? Sí, está. Ok. Y en el reembolso, las cantidades que se paguen disminuirá de la suma asegurada máxima. Es decir, hay una suma asegurada. Las sumas aseguradas, 20 millones. el máximo, bueno, con 20 millones, 50 millones, 30 millones, 60, 75 millones, 100 millones, que es la máxima, ¿no? Antes se manejaba sin límite, ahora es 100 millones de pesos, ¿vale? No ha habido ninguna que se registre todavía de 100 millones de pesos. El más caro creo que ha sido un cáncer como 50 millones, como de 5 años. Ahora, la cantidad se va a disminuir, el reembolso se va a disminuir de la suma asegurada total. Es decir, si yo tengo una suma asegurada de 20 millones de pesos y ya llevo un reembolso de 500,000 pesos, mi suma asegurada restante es 19,500,000 pesos. Se pagarán por un periodo máximo de 365 días a partir de la fecha del accidente sin exceder la suma asegurada. Es decir, la suma asegurada es anual. Yo puedo tener 20 millones de pesos de suma asegurada, sin embargo va a ser 20 millones de pesos de suma asegurada para ese año. Después lo renuevo y voy a tener una nueva suma asegurada de 20 millones de pesos. Y así sucesivamente, cada año. No es la intención que cada año lo estés ocupando, pero más vale tenerla y no ocuparla que necesitarla y no tenerla. ¿Listo? No. Aquí importante, digo, esto no es del examen, pero saber los requisitos para que se haga el reembolso. El reembolso puede ser así, puede ser mortal todo el camino, ¿no? Y un viacrucis para que depende mucho de la gente, depende mucho de que el asegurado o la familia del asegurado haya pedido por factura, de que lo den en tiempo. Puede ser que vayas y te lo den un mes después, pues ya no. O te vas a tener que meter en un cuetote para hacerlo. Digo, hay cosas, digamos, esta es la base, y de repente las aseguradoras se salen, ¿no? De repente, no, pues no son 10 días, te doy 15. Depende de la aseguradora, ¿no? O no, nada más te doy 5 días para que me des el reembolso. Entonces, tener bien al pendiente las condiciones generales de cada aseguradora, si no puede convertirse en un martirio los reembolsos de gastos médicos mayores. ¿Listo? Muy bien, exclusiones. En accidentes personales, sobre todo en gastos médicos mayores, hay lo que se llama exclusión de la póliza. Es decir, no te aseguro por tal cosa.
Muchas veces son de preexistencias, por ejemplo, exclusiones como una enfermedad corporal o mental. Es decir, las enfermedades corporales o mentales que ya traigas, pues no, ¿vale? Se excluyen de la póliza. Infecciones bacteriales, tratamiento médico o quirúrgico cuando no sea consecuencia del accidente. Por ejemplo, muchas personas contratan su póliza o quieren contratar su póliza de gastos médicos mayores para operarse la nariz, o para operarse los pómulos, o para operarse alguna cirugía estética. No sé si vienen por aquí abajo, si no yo creo que entra aquí. Sí. Entonces, tratamiento médico o quirúrgico que no sea consecuencia del accidente no aplica. Para que, no sé, ¿qué podría ser? ¿No? Tiene una operación en el estómago y dice de una vez, bueno, pues hazme una lipo. Bueno, ahí no aplica. ¿Rodillas? ¿Rodillas? Si es a cuestión del accidente, pues sí. Pero si no es accidente y es congénito hereditario, no te digan, ay, güey. Si es una enfermedad y no es en preexistencia, yo creo que sí la cubre. ¿Vale? Como osteoporosis o cosas por el estilo. Ahora, lesión en servicio militar y actos de guerra no aplican. Por eso no podemos asegurar a policías o militares. Homicidio intencional tampoco aplica. Ni suicidio o intento del mismo. Por ejemplo, en gastos médicos mayores, si intentas suicidarte y no lo consigues, posiblemente te hiciste un daño severo. No te alcanzaste a cortar lo suficiente las venas, o te quedaste colgado mucho tiempo y tuviste un derrame porque el oxígeno no alcanzó a llegar a tu cerebro en lo que te rescataban. Cuéntanos, ¿cómo te pasó a ti cuando...? Me caí. me tiré de un segundo piso. Cuéntanos tu experiencia tras que te botaron el 14 de febrero. Ese día solamente. Sobre unas navajas en la muñeca. Ese día no existe, dice. Ese día no existe. Los 12 de febrero a mí no me pasa. Por ejemplo, una persona que se avienta de un segundo piso y no se muere, se intentó suicidar y quedó hecho pomada, ¿no? El impacto seguramente debió haber sido muy fuerte. Entonces, huesos rotos, columna. Entonces, eso no lo va a cubrir la póliza. Porque te estás intentando matar. Pero si alguien lo aventó. Eso ya no es intento de suicidio. Eso ya es que te quieren matar. Un accidente. Es externo a ti. O sea, yo soy externo a ti. Si te intento lanzar por la ventana, pues ya no es por obra tuya. ¿Sí? ¿Y en una pelea? No si es provocada por ti. Se considera riña. Entonces, en una riña, si es provocada por ti, no aplica. Si no es provocada por ti, por ejemplo, si te asaltan, tú no estás provocando que te asalten. Bueno, sí, si te vas por mechaca a las 8 de la noche. Si alguien llega y te intenta agredir, bueno, tú defendiéndote posiblemente también te hagan algo. Entonces, ahí sí aplica. ¿Vale? Entonces, ahí deben de cuidar mucho la redacción de cómo sucedió. La redacción ya sea del oficial o del agente de seguros. Bueno, se hizo la provocación hacia tal persona, entonces empezó a defenderse. Bueno, ahí ya se entiende que tú no lo estás provocando, sino lo provocó el tercero y tú nada más te defendiste. ¿Va? Ahora, esta parte del suicidio es bastante interesante porque el suicidio tiene una exclusión después de los 2 años de la póliza. Es decir, si se suicida, esto nada más en vida, en gastos médicos mayores no. En vida, si te suicidas después del segundo año, ya aplicas la cobertura de tu póliza. Lo han hecho. Pues yo me imagino que sí, ¿eh? O sea, no creo que nunca haya pasado. Digo, hay infinitas posibilidades, pero ¿qué como el homicidio intencional? Si te matan ya no hay gastos médicos.
Ya son gastos funerarios, ¿no? Sin embargo, es que no estamos hablando nada más de gastos médicos. O sea, estamos hablando de todos los riesgos personales, vida, salud, gastos médicos. Entonces, si te matan, pues no es un accidente. ¿Estamos de acuerdo? Te mataron. Aunque sea externo. Aunque sea un asalto. No, si te matan en un asalto te querían asaltar, no matar. Bueno, pues te mataron, al final de cuentas. Digo, tengo esa duda en esta parte. Mañana se la resuelvo. Me la llevo de tarea para no quedar ahí en el limbo. ¿Va? Pero bueno, suicidio así queda o intento del mismo. Y mutilación voluntaria. Si te quieres arrancar el pulgar para que te den el 15% de tu suma asegurada, pero lo haces tú, pues no aplica. Esto pasa mucho en las empresas, ¿no? Que van y meten la mano y se chingan la mano para cobrar que... indemnización. Así es, para Sí, que ya se les murieron paguen. dos empresas que conozco. Sí, pasa un montón. Yo trabajé un tiempo en auditoría y hacemos auditoría laboral. Y era muy común ver que los trabajadores metían la mano o metían... Se daban un toque en el transformador y perdían la mano y iban con el patrón y metían demandas para indemnizar. Es gente que prefiere perder una mano y tirar la hueva a chingarle y trabajar. Por todos los casos, y hay güeyes que están fichados y dicen, ese güey se te va a invalidar. Sí, sucede, ¿eh? Lamentablemente sucede. Digo, estaría difícil en muchas ocasiones verificar si fue a propósito, verificar si realmente fue un accidente. No, hay ocasiones donde no hay una cámara o no hay... ¿No hay supervisión? Sí, no hay supervisión. Sin embargo, en la forma de redactar también se descubre mucho. De redactar cómo fue el hecho y que la persona diga cómo fue el hecho. Puede que le pregunten 2 o 3 veces después de por ejemplo, que un día te pregunten algo, el siguiente día te pregunten otra cosa, bueno, lo mismo, y que en una semana te vuelvan a preguntar. Entonces, si dices cosas diferentes, bueno, ya ahí te estás delatando, ¿no? Pero realmente no hay una forma, si no hay una grabación o un peritaje más profundo, no hay tanta forma de verificarlo. Entonces, ahí pues, se va más para el lado del peritaje que para la gente. Bueno, más exclusiones, hernias y aventraciones tampoco entran. No. Envenenamiento. Vaya. La capacitación pasada me preguntaban, oye, si el envenenamiento es un accidente. Una morra que quiere cobrar tu suma asegurada. Digo, ahí yo no veo, o sea, exacto, es que un envenenamiento para que sea accidente está muy difícil. A menos que sea una empresa que te manejes gases tóxicos o algo por el estilo. Digo, ahí está cañón, pero si no lo veo muy muy difícil. Bueno, accidentes sufridos en estado de ebriedad, enervantes o estimulantes. ¿Vale? Es decir, si me muero porque iba bien pedo, pues lo siento, pero no incluye. Si me iba drogando, pues tampoco lo incluye. Ahora, hago paréntesis. Saliéndome un poquito del examen, saliéndome de esto, hay endosos a la póliza. Los endosos los hace la aseguradora, pero forman parte de la póliza. Por ejemplo, puede tener una extra prima de marihuana. ¿No? Yo tengo un cliente que se droga que usa bastante marihuana y tiene una extra prima. Qué cosas. Entonces, esta extra prima lo que hace es cubrirle que si se muere mientras está fumando marihuana, sí lo cubra. Por eso, en la solicitud te preguntan si bebes, si te drogas,
Ok. Ajá, no para extraprimarte, o no nada más con la intención de extraprimarte, sino que si lo haces, te mueres haciéndolo o bajo los efectos de, no te cubres si no lo dijiste. ¿Y es más caro? Sí, te extrapriman. Sí. ¿Y solo le cubre muerte? Por ejemplo, a ese cliente que tienes no le cubre como gastos médicos o salud mental. No lo tengo en gastos médicos, lo tengo en vida. Es muerte e invalidez. Te cubre. Sí. Se suma mucho. Como un porro y medio al día. Un porro. Para andar haciendo todo Las eso. fracciones en partes son como 10 cada media hora. Así es. No me acuerdo cuántos gramos fue, pero me dijo los gramos de un porro, 2 porros al día. Entonces lo mides en gramos, ¿no? Lo pones en gramos. Entonces ya busqué cuánto era un porro, cuántos gramos tenía un porro. No sé cuántos. 20. No me acuerdo cuántos eran. Menos. No, menos de 20. Era de un solo dígito, 2 gramos. No me acuerdo si eran 5 o 7 gramos. No me acuerdo. Pero bueno. Padecimientos preexistentes. Algo que ya tengas. Por ejemplo, si ya tienes cáncer y te quieres, esto lo da mucho para gastos médicos mayores. Pero si no lo sabes, Entonces todavía no es un padecimiento preexistente. por si en mi caso mi mamá falleció de cáncer, Y y no no lo que sé. yo tenga o desarrolle el cáncer a lo largo de esta vida. Claro. Entonces ahí lo que yo te diría es que ya te asegures con esto. Pero vaya, preexistencia quiere decir que ya haya sido diagnosticado. Que haya un registro. Sí. Por ejemplo, yo en este momento puedo tener cáncer, Dios no lo quiera, pero puedo tener cáncer y no saberlo. Entonces, si contrato mi póliza, hay cáncer que tardan 10 años en brotar. Ya lo tienes, pero tardas 10 años en tener algún síntoma, ¿no? Entonces, yo lo puedo contratar hoy y que me aparezca hasta el 2023, 2025. Entonces, yo lo contraté sabiendo que no lo tenía. Entonces ahí no es una preexistencia. Caso contrario, si a mí me lo hubieran detectado en noviembre, el cáncer, y me hubieran dicho, ¿sabes qué? Tu tomografía dice que tienes cáncer. Yo así en la madre, pues bueno, voy y me aseguro de gastos médicos mayores. Me preguntan, ¿tienes cáncer? No. Y a la hora de la hora, cuando quiero aplicar para mi tratamiento contra cáncer, me van a decir, oye, ya tenías un preregistro de cáncer, no aplica. Es como una nube donde suben todo. Sí. Sí, es un ¿Cómo se banco. llama? Sí, tiene 2 I. No puedo decir la CI. Centro de Intercambio de Información, no me acuerdo. Pero sí existe. Más en médico. Porque el médico te va a preguntar todo lo. O sea, te va a pedir tu expediente médico, va a solicitar tu expediente médico. Y ahí, a la hora de pedir el reembolso, a la hora de pedir el pago directo, se va a ver en el expediente médico que ya te habían diagnosticado en el 2018. Va. Entonces, por eso la exclusión ahí en padecimientos preexistentes. Y no nada más en cáncer, ¿eh? En cáncer es como lo peor que podría pasar, ¿no? Una de las peores cosas que podría pasar. Pero preexistencia es como el vaso, la vesícula, alguna. ¿Mande? Un soplo en el corazón, sí, así algo que ya hayas tenido. Por eso se les pregunta diabetes. Pero ahí, por ejemplo, las hernias. Ya sabes, te duele. Pero si ahorita no me duele y de repente me sale una hernia. Ahí por ley no entraría. Te digo, hay pólizas que hacen eso, por ejemplo, hay pólizas que sí te las cubren. Pero en teoría la ley diría que no. Pero la aseguradora puede decir, bueno, yo sí te las cubro. Pero no es en la base, en lo general, no entra. Pero eso sería, por ejemplo, consecuencia de un accidente. ¿Una hernia? Puede Que ser. me cayó, cargué una tabla de una construcción encima y los discos herniados. Parte del accidente. Sí, porque si no me... Pero aquí es que ya lo traigas y que no digas que ya lo traigas. Así es. En preexistencia es que ya lo traigas. Sí, es que no traigas. Si por ejemplo tienes diabetes y te gangrena de repente un dedo o algo así, ¿cubre lo de la pérdida de extremidades?
Pues es derivado del accidente. Ahí serían dos cosas, sí, porque una es a raíz de la... o sea, una es la enfermedad de preexistencia y la otra es la pérdida de un miembro. Ahora, solo identificarlo, aquí te habla de todos accidentes personales, pero pérdida de miembros aplica para seguro de vida, ¿no? Preexistencias aplica más para seguro de gastos médicos mayores. Y en preexistencias también entra vida, por eso se pregunta todo lo de todo el cuestionario en la solicitud. Por ejemplo, en vida, si dices, por ejemplo, si también ya tenías cáncer y contratas un seguro de vida, tenías cáncer y contratas un seguro de vida y te moriste de cáncer después de unos meses, ahí no entra. Es una preexistencia que tú no habías dicho que tenías, ¿vale? Y si era la forma de entrar en vida. Si tenías diabetes antes y no lo declaraste y a raíz de eso se te cortan un dedo del pie o algo por eso, que sucede mucho con la diabetes, yo diría que no te van a... Pero si lo declaraste. Si lo declaraste, sí. Sí. Si lo declaraste y te aceptaron para ser asegurado, sí. Porque ahí ya la aseguradora está asumiendo el riesgo, ¿vale? Nosotros le decimos a la aseguradora todo para que ella lo evalúe y vea si es posible asegurarte. Si es posible, pues ya la hiciste, ya estás asegurado. Si no es posible, no estás asegurado, ¿vale? Simplemente te decimos, no te aseguramos, ¿vale? Ok, Gracias. nada, choca. Me faltaba uno, actos delictivos. Si te ocurre algo haciendo un delito, tampoco te cubre. Por ejemplo, me metí a una casa, ¿no? Y en la casa la pared era de 4,5 metros y me caí. Entonces me fracturé una mano y aparte, no sé, me fracturé una mano, ¿no? Entonces, por un gasto médico mayor no me lo cubre. Me invalidé cometiendo un delito en banco, tampoco me lo cubre, porque estoy haciendo un acto delictivo. ¿Okay? Listo. Listo. Con esto terminamos esta parte. Ok, bueno, vamos a tomar un pequeño break, Chuck. Ok. Bueno, vamos a empezar uno de los módulos más extensos. Yo creo que lo vamos a ver hoy y lo vamos a terminar de ver mañana, posiblemente hasta el miércoles. A diferencia del otro que eran 11 diapositivas, este son 53. Bueno, este nos esperamos tantito. Bien. Listo. Que son riesgos individuales de los seguros personales. Es decir, riesgo individual de personas. Ahora, vamos a ver en vida individual de qué se trata esto. Primero que nada, las bases técnicas. Vamos a ver algunas definiciones de lo que se utiliza para hacer cálculos o para hacer los seguros de vida. La ley de los grandes números es una ley utilizada para hacer, digamos, un cálculo actual. Exacto. Se ocupan mucho para hacer, es estadística, para hacer la base que fundamenta, los seguros de vida. De hecho, es la base fundamental de la teoría actuarial para el cálculo y determinación de las primas que deben aplicarse para la cobertura de riesgo. Nada. No me voy a meter tanto en ver qué es la base de la ley de los grandes números. En el examen no les van a preguntar algo acerca de la ley como tal, sino nada más les van a preguntar como la definición o para qué se utiliza. Es la base fundamental de la teoría actuarial para el cálculo y determinación de las primas que deben aplicarse para la cobertura de riesgo, ¿vale? Ahora, la estadística. La estadística, su definición como tal, aunque en ocasiones pueden ocurrir situaciones catastróficas, anormales o periodos de tiempo en que no ocurra nada, lo normal es que los siniestros tengan una frecuencia y una intensidad relativa uniforme. Es decir, estadísticamente, cómo funciona el riesgo, ¿no? Les voy a
vamos a ponerlo en autos. Creo que es donde mejor se identifica esto antes de llevarlo a vida. Por ejemplo, si yo tengo en una tabla todos los Jetta 2016, es decir, tengo en una tabla que hay 100 Jettas 2016, y de los 100 Jettas 2016 hay 50 Jettas de lujo y 50 Jettas normalitos, de los cuales 25 son de color negro, 25 de color oscuro, y de los otros igual, 25 negro y 25 oscuro. Entonces, por estadística yo puedo ir viendo en un periodo cuántos siniestros hubo de los Jettas. Por ejemplo, pudo haber habido 2 de los Jettas de lujo color negro y un Jetta normal de color blanco. Entonces, la estadística lo que nos marca es una posibilidad, que es el cálculo de la probabilidad. Entonces, la probabilidad es la ley de las probabilidades. Se aplica para anticipar la tasa de siniestralidad que tendrá un grupo de personas o bienes. En este caso, los Jettas de lujo negros tienen más probabilidad de accidentarse que los Jettas normales blancos. Entonces, el seguro del Jetta negro de lujo me va a salir más caro porque es más propenso a que se choque. ¿Sí me dio a entender cómo funciona? Vale. No es otra cosa más que, a ver, de determinado número, esto me ha pasado y estos siniestros ocurrieron. Entonces, la probabilidad me dice que estos que todavía no ocurren sea lo que va a ocurrir. En México, en seguros de vida se ocupa la tabla de mortandad o de mortalidad. Es decir, cuántas personas fallecen de 50, cuántas personas fallecen de 51, cuántas personas fallecen de 65 y cada vez va haciéndose mayor. Por eso sale más caro un seguro de vida entre más grande, que hay más probabilidad de morir. Me parece que eso viene en la siguiente. Sí. Hay dos bases de mortalidad. Una es la tabla de mortalidad y la otra es la tasa de mortalidad. La tabla de mortalidad es el instrumento que aporta información estadística sobre la relación que existe entre un grupo determinado de personas y la probabilidad de fallecimiento a diferentes edades. De ella se obtiene la proporción de personas por cada edad que mueren en determinado año. Es decir, si yo tengo 100 personas de 50 años y de esas 100 personas de 50 años falleció una, entonces tengo una sobre 100 de que fallezca. ¿Vale? A partir de aquí, este es otro dato para el cálculo actuarial. Después está la tasa de mortalidad, que se saca de la tabla. La tasa de mortalidad nos da la proporción de personas que mueren en el término de un año a cierta edad, que les decía, ¿no? 1 sobre 100. ¿O un centenar sería? Un centésimo. Un centésimo, exacto, un centésimo. Sí, un centenar serían 100, ¿no? Sí, un centésimo. Es la base para determinar el costo del seguro. Es la probabilidad de muerte que aparece en una tabla de mortalidad. La tabla solamente nos da el dato. ¿Cuántas personas murieron? ¿De qué edad? Recuerden, ahorita estamos exclusivamente enfocados en vida, ¿no? La tabla de mortalidad es cuántas personas murieron, de qué edad. La tasa de mortalidad es el porcentaje o la proporción de las personas que murieron en relación a las que no murieron. ¿Va? La tabla es cuántas personas murieron. La tabla de la información para poder sacar las tasas. Así es, la tabla de la información de los fallecimientos. La tasa es el porcentaje que murió o la proporción que murió. O que se invalidó también. Listo. Muy bien. Esto los aporta INEGI, ¿no? Sí. La prima. Sí. La prima, y no la que se imagina Rito, sino que la prima en seguro
es la contribución de cada uno de los asegurados para resarcir las pérdidas económicas resultantes en el grupo de fallecimientos ocurridos. Es decir, la forma tradicional de explicar la prima allá afuera es: la prima es lo que pagas, ¿no? Tú asegurado, la prima es lo que aportas o lo que pagas. Sin embargo, tiene un poco, o sea, ya viéndolo desde el lado técnico del seguro, tiene más de donde sacarle jugo. La prima es lo que el asegurado aporta para resarcir el daño de los fallecimientos que ya ocurrieron de los demás asegurados o que van a ocurrir. Es decir, es la aportación que se da a una gran bolsa, donde en esta gran bolsa se va a agarrar cada vez que haya un siniestro para algún fallecido, o más bien para algún asegurado que fallezca. Es decir, La prima normal. la prima normal, o sea, La prima normal es nada más, incluye todos los costos y la prima pura de riesgo realmente solamente el riesgo. Digo, ahorita nada más enfocarnos. que suceda. Sí, hay distintas primas, lo vamos a ver, y no las que dice ahorita. Hay todavía más. Pero hay un montón de primas. O sea, la prima, la de arribita, es eso, ¿no? Lo que yo aporto a Su una precio. bolsa. No como tal, eso se llama la prima pura de riesgo. Pero la prima total que yo aporto es la prima para resarcir el daño de todos los fallecimientos. Es decir, supongamos que hay 100 personas y esas 100 personas aportan de a peso. Bueno, 1000 personas, cada persona aporta de a peso. Entonces, si una persona se va a morir, le van a dar 100 pesos. ¿Pero de dónde se agarró todo el dinero? De lo que todos aportaban. ¿Ah? El cálculo nos dice que no se va a pagar tanto. O sea, que es lo necesario. Así es. Ahora, la prima pura de riesgo, que es lo que mencionabas, esta prima se obtiene de la tabla de mortalidad y cubre únicamente o exclusivamente los costos de mortalidad. Haz de cuenta que para sacar el costo total del seguro, pon hasta arriba debería de ir prima pura de riesgo. Es decir, el costo que nada más se va a ir así de forma exclusiva a cubrir los costos de mortalidad de todos los demás asegurados. ¿Vale? Es lo que cuesta la compañía el riesgo que está tomando durante un periodo determinado, generalmente un año. Generalmente que te anualiza un año. Siempre, las primas son anualizadas. Sí. Ahora, anteriormente se utilizaban estas dos primas, la prima natural ascendente y la prima natural o creciente, perdón. Después vamos a ver la descendente, es que vienen aquí las dos. Bueno, esta prima va incrementándose de acuerdo o en proporción a la probabilidad de muerte. Es decir, por ejemplo, aquí nos marca la edad y aquí nos marca el costo, me parece. Este es el costo y esta es la edad. Entonces, así se comporta en ascendencia. Esto es porque entre mayor es tu edad, hay más probabilidad de que te mueras. Así, la tabla de mortalidad de INEGI nos dice que entre más grandes hay más probabilidades de que tú te mueras. Es decir, en este momento el que más probabilidades tiene que se muera en este salón es Rito. De hecho, después de cierta edad baja y vuelve a tender a crecer. ¿Sí? Entre los 17 y 23 creo que incrementa, y luego entre 23 y 40 y tantos se estabiliza y luego ya empieza a crecer. Es edad contra Costo. Bien. Sí, así es. Pero siempre tiende a subir. Incrementa. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí a los 16 años, o 15 años, perdón. Este es un ejemplo de vigencia de 10 años, ¿no? Imagínense un temporal.
Entonces, aquí me cuesta como 500 pesos a los 15 años. A los 19 años ya me está costando alrededor de 700 pesos. A los 22 años ya me está costando alrededor de 810 pesos. Y a los 24, bueno, perdón, al año 10, que sean los 24 años, ya me está costando 1000 pesos. ¿Vale? Esta es la mejor forma de ver cómo va incrementando la tabla de mortalidad. Entre más edad, te vas haciendo más propenso a morirte. Esto también nos las vas a hacer llegar, ¿verdad? Sí, todas. Yo creo que se las paso hoy. Aunque yo les diría, estudien más el manual que las presentaciones. Manuel, ¿no lo tienes en PDF? No. No viene. No se puede descargar, ¿verdad? O sea, estará en línea para buscarlo. No lo sé. Este manual ha pasado de generación en generación en KGA. Yo se lo recomiendo porque ya viene muy detallado qué preguntan. O sea, ya viene así Digerible. sí, muy digerible, exacto. Pero bueno, ¿alguna duda con prima ascendente? Esta es pregunta de examen, totalmente. Viene porque viene. Por ejemplo, en el examen les pueden preguntar algo así. Es la prima que incrementa de acuerdo al aumento de la probabilidad de tu muerte. Opción número A, prima pura de riesgo. Opción número B, prima. Opción número C, prima ascendente. Opción número D, prima descendente. Prima. Prima pura de riesgo. No, Prima prima ascendente. ascendente. Pero el riesgo es el que cubre No, no. solamente uno. O sea, la prima pura de riesgo es la prima que tú aportas, independientemente en qué momento. Independientemente del momento, esta es prima ascendente. Perdón, esta es prima pura de riesgo. ¿Vale? Pero la que va aumentando acorde al tiempo, a la probabilidad de tu muerte, es la prima ascendente. ¿Vale? La prima son las aportaciones que va el asegurado. La prima pura de riesgo es lo que se va exclusivamente para muerte. Para el costo de mortalidad. Así es. La prima ascendente es la que aumenta con el paso del tiempo. Así es. Digo, hasta en el nombre dice, no, prima pura de riesgo, que se van únicamente para mortalidad. Prima ascendente, que va aumentando. Prima descendente, que es la que viene a continuación. O prima decreciente, mejor dicho. Prima decreciente o descendente. Es lo contrario a la prima ascendente. La prima decreciente es la que tiene una disminución en su importe a medida que pasa el tiempo. La edad del asegurado determina una menor probabilidad de que se produzca la indemnización de la póliza. Por ejemplo en créditos hipotecarios, ¿no? Como la de tu cliente. ¿Ya se la diste? Ya. Ok. Rito tiene un cliente, si me permites hacer tu ejemplo. Rito tiene un cliente que tiene una deuda hipotecaria, sin decir nombres de clientes. Federico M. Tiene una póliza, más bien tiene un crédito hipotecario por 2 millones de pesos aproximadamente. Y cada año, si mal no recuerdo, que nos dijo en la entrevista inicial, va a dar alrededor de 200,000 pesos. ¿No? Entonces, este tipo de créditos, o más bien este tipo de pólizas, se podría bien utilizar para un crédito hipotecario, donde año con año la suma asegurada deberá ser menor. Por ejemplo, en el primer año 2 millones de pesos, en el segundo año 1.800.000, en el tercer año 1.600.000, y así sucesivamente hasta llegar a 0. Por ende, la prima va a ser menor. A pesar de que tú vayas aumentando en edad, como la suma asegurada va a ser cada vez menos y menos y menos, el costo va a ser mayor. Por ejemplo, en este caso, aquí está la prima descendente, que es la azul fuerte. Inicia con 1.010.000. Bueno, 1.010 más bien. Y después va debiendo menos, y a los 29 tiene 810, o paga 810. Y a los 32 paga 610. Y a los 34 que se acaba, nada más paga los 410 pesos. ¿Vale?
Esa es la prima decreciente. Ahora, vamos a meternos a jugar un poquito más en esta cuestión de primas para ver otras cosas. Solo les adelanto. La prima ascendente y la prima decreciente ya no se utilizan. ¿Vale? Es nada más para ver ahorita los costos. Bueno, algo que se llama reserva matemática. Que esto nos ayuda mucho a entender la reserva matemática, o por qué sucede la reserva matemática, o qué es la reserva matemática. Sin embargo, se pueden usar estrategias de prima decreciente, de prima ascendente, por nuestra cuenta. Pero ya es muy difícil que tú vayas a una aseguradora y veas una póliza de prima decreciente o de prima ascendente. No, sí, es muy complicado. Una que sea un vitalicio tal vez de pagos, de todos los pagos, que hasta los 99, eso sí todavía está, pero ya no se utiliza, o sea, ya no es el común. No es comercial. Sí, exacto. Imagínate una persona a los 80 años pagando su seguro todavía. Ahora, esto es lo que... Ahora tenemos la prima nivelada. La prima nivelada es el resultado de promediar las diferentes primas puras de riesgo que el asegurado tendrá que pagar durante los 10 años que participe del seguro, siempre y cuando la suma asegurada permanezca constante. Ejemplo, un ordinario de vida o un total. ¿Vale? Por ejemplo, la prima pura de riesgo es esta que va en ascendencia, ¿no? Entre más voy teniendo mi edad, o entre más voy creciendo, más caro o más grande va a ser mi prima pura de riesgo. Más riesgoso va a ser. Sí, más asegurar. Así es. Ahora, esta que aparece aquí en azul es mi prima nivelada. La prima nivelada lo que hace es promediar todas las primas puras de riesgo. Es decir, aquí mi prima pura de riesgo inició más o menos como en 500 pesos, terminó como en 1010 con 1000, y aquí está siempre como en 750. ¿Va? Entonces lo que hace es de que se promedian todas las primas puras de riesgo, se saca un promedio con la misma suma asegurada durante todo el tiempo del seguro y se obtiene la prima nivelada, y es lo que se va a pagar siempre a lo largo del seguro. Si se hace en pesos, siempre se pagarán, aquí más o menos son 750 pesos. Si se hace en UDIs, 750 UDIs. Si se hace en dólares, 750 dólares. En lugar del primer año pagar 410 o 500 más o menos, y al final estar pagando 1000. Para evitar que se incrementaras en una media y desde un inicio para una media. Así es. Esa es la prima nivelada. Ahora, si se fijan, yo estoy pagando más al inicio. O sea, si el primer año me tendría que salir en 500 y realmente le estoy metiendo 750, estoy pagando 250 pesos más. A eso se le conoce como reserva matemática, que es lo que viene a continuación. Uy, no, que fallé. Bueno, vamos a ver todas las primas y después vamos a ver la reserva matemática. Pero bueno, en la prima nivelada quedó asentado. ¿Esa se usa en los totales nada más? Se usa prácticamente en todos, vitalicio, en totales, temporales. La prima nivelada es ya la prima por excelencia hoy en día. ¿La prima qué? Nivelada. La prima por excelencia. Ok. Ahora, hay otros tipos de prima. La prima de tarifa, que incluye la nivelada, los gastos de administración, los gastos de adquisición y la utilidad. Es decir, esta es básicamente lo que ya conlleva prácticamente todo el cálculo. ¿Qué le estamos poniendo a la prima de tarifa?
la prima pura de riesgo, que sería la prima nivelada más el excedente. Después, los gastos de administración es comisiones que se le paga a la gente, es papelería, todos los gastos de la aseguradora, ¿vale? ¿Perdón? Todos los gastos que conlleva la operación. Así es, todos los gastos operativos. Los gastos de adquisición de la póliza, antes, o bueno, todavía se sigue usando lo que se llama derecho de póliza. Sin embargo, Insignia es de las pocas aseguradoras que no te cobra un derecho de póliza, sino que lo absorbe la misma aseguradora. ¿Vale? Antes, o cuando vean una póliza de gastos médicos mayores o alguna otra, hay un derecho de póliza que es un impuesto. Entonces, en ese derecho de póliza tú lo pagas una vez en tu vida. Por ejemplo, en vida es una vez en tu vida y ya no lo tienes que pagar nunca, pero ya viene aquí incluido también. Y la utilidad de la aseguradora. Esa es la prima de tarifa. Ahora, la prima total es la suma de la prima por fallecimiento, cobertura básica, más las primas de todas las coberturas o beneficios adicionales que ha contratado el cliente, más gastos. Es decir, esto, así es, Coberturas adicionales. más las coberturas adicionales. Exacto. En las cotizaciones, si han visto que dice coberturas y te viene la cobertura básica y hasta la derecha viene el costo de esa cobertura. Esto no está exento de IVA. Vida sí. Vida nada más. Y abajo ya te vienen las otras coberturas. BEP, SITE, MAPO, MA. Entonces todas esas también llevan un costo. La sumatoria de todos esos costos es la prima total. Por ejemplo, supongamos que de prima de tarifa o la prima básica serían 100 y más el BP sería 1, entonces serían 101, más el SITE serían 3, entonces serían 104, más muerte accidental o pérdida de miembros serían otros 4, entonces serían 108. Esa sería ya la prima total. Y por último, la prima anual, que es la prima que se paga a la aseguradora por parte del asegurado para cubrir el riesgo de un plazo máximo de 12 meses. ¿Tienen alguna duda de estas tres primas? ¿Me da chance de cambiar la batería, Willy? ¿Me da chance de cambiar la batería? Sí, claro. Yo aquí ya estoy listo, Willy. Ok. Sí. Bueno, No, si quieres tardar más, no pasa nada, güey. últimas dos primas sería la prima única, que se conoce como prima única, la que paga el cliente una sola vez y cubre todo el plazo del seguro. Por ejemplo, hay retiros pago único. Tengo una suma fuerte de lana, la meto como única aportación y va a ser lo único que yo voy a meter. Imaginemos que lo metí a los 30 y lo pido a los 65. Mi seguro va a durar 35 años, sin embargo solamente metí dinero una sola vez en mi vida. ¿Vale? Y al cabo de esos 35 años voy a tener mi suma asegurada. ¿Ok? Y listo. Extra prima compensa a la aseguradora la siniestralidad adicional cuando ésta acepta riesgos subnormales. ¿A qué se considera un riesgo subnormal? Por ejemplo, conducir motocicleta. Vamos a cambiarle. Conducir motocicleta. Una persona que conduce moto tiene un riesgo subnormal, por ende lo convierte en un subnormal. Está más propenso a sufrir un accidente, o al menos eso lo dice las tablas de mortalidad o de siniestralidad, que es más propenso que en moto sufres un accidente, y si sufres un accidente es más propenso a que te mueras. Por eso, en la aseguradora, en el cuestionario te pregunta si usas motocicleta. Si tú le pones que sí, te hace un cuestionario diferente, ¿no? ¿Qué tipo de motocicleta, qué marca, qué modelo, qué cilindraje, cuántas veces lo utilizas, para qué lo utilizas? No es lo mismo practicar cross que tener una motoneta y usarla cuando hay tráfico.
No es lo mismo tener una BMW y irte a la sierra cada semana que tener una... 70 centímetros para ir a las tortillas. Sí, exacto. Un Rappi. Un Rappi. No es lo mismo ser Rappi, que estás todo el día en la moto, a utilizarlo una vez en la mañana y una vez en la noche para irte a tu casa. Del trabajo tu casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, aquí la aseguradora lo que hace es evaluar el riesgo, porque también el riesgo subnormal tiene varias, digamos, etapas, ¿no? Puede ser un riesgo muy cañón, puede ser un riesgo que sea subnormal, más livianito. Pero es un riesgo aparte, o un riesgo que no lo tienen todas las personas. Por eso, te genera una extra prima. ¿Vale? Y listo. Por hoy sería todo.